Sí. Comenzamos puntualmente este encuentro, que es el quinto encuentro que tenemos este año con todos ustedes, no sin antes presentar a la expositora. Ella se llama Durmin del Valle Gamboa Flores, tiene 15 años ya de matrimonio, 3 años y medio en Perú y una niña de 13 años. En esencia, su especialidad es la psicología, es psicóloga por la Universidad Católica Andrés Bello y tiene una especialidad concreta en psicología clínica comunitaria. Su experiencia clínica está orientada fundamentalmente hacia la adolescencia en el área de evaluación psicológica, pero también tiene implicancias en los adultos. Es psicoterapeuta individual para adultos y adolescentes. Entonces, la tenemos delante de nosotros, pero antes de comenzar, quería recordarles a todos las reglas fundamentales de convivencia que hemos venido desarrollando durante estos encuentros, por si alguno de ustedes sea nuevo y no esté enterado de lo que significan estos encuentros. En primera instancia, le rogamos no interrumpir a la expositora, no compartir mensajes que no estén acordes con el tema a tratar. Las preguntas se pueden hacer por el chat hacia el coanfitrión o al anfitrión directamente para que durante la exposición, si tienen algún tipo de inquietud, al final sean resueltas por la ponente. Solo se recibirán las preguntas, como les dije, por esa línea. Les ruego, por favor, los micrófonos, tenerlos apagados para evitar cualquier tipo de sonidos extraños que puedan afectar la exposición. Entonces, doctora, un gusto tenerla en medio de nosotros. El saludo de nuestra Junta de Administración de la Fundación Ciudad de Papel, del doctor Jorge Chávez Rubina, presidente de nuestra institución, igual que los demás miembros directivos, que estamos contentos de tenerla delante de nosotros. Entonces, sin más, adelante, tiene usted la palabra, el terreno es totalmente suyo. Listo, muchísimas gracias. Después de esa presentación me siento el doble o el triple de comprometida de hacerlo bien. Ya vine con toda la disposición de compartir con ustedes, pero ahora con más ganas todavía. Hay cosas de mí que ya dijo el señor Miguel, el ingeniero Miguel, pero yo creo que son importantes que yo las diga también, porque enlazan perfectamente con lo que vamos a hablar hoy, y es con el hecho de hablar de las emociones en el matrimonio. Y yo vengo a hablarles desde una posición de psicólogo, sí, porque eso soy psicólogo, soy psicoterapeuta, pero sobre todo soy esposa. Soy la esposa de Jesús, tenemos 15 años de casados y soy mamá de Valeria. Entonces, en la construcción de la familia, he podido ver en carne propia la importancia de manejar adecuadamente o de gestionar, como suena ahora con más frecuencia por ahí, mis emociones, para lograr que este camino que hemos emprendido juntos, pues sea beneficioso, no solo como seres humanos, digamos, como persona individual, sino también como pareja y como familia, y entendiendo que la familia después el efecto se vuelca hacia la sociedad. Si nosotros lo hacemos bien, pues el efecto que tenemos como de cascadita es mucho más importante. Yo tengo una presentación y quería compartirla. No sé si ahorita me pueden habilitar un segundo, si no, no importa. Si lo podemos hacer rapidito. Está habilitada, doctora. Me dice que no. Me dice el anfitrión inhabilitó la función. ¿Está habilitada? No, me dice que está inhabilitada. Vamos de compartir pantalla. A ver. 2 segunditos nada más. Ahora sí, listo. Adelante. Ahora sí, les comparto entonces esta presentación. A ver. Ya voy. Ahí. Todos la pueden ver sin problema, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, hechas las presentaciones de rigor, y además pues quiero agregar mi agradecimiento por esta oportunidad que me han brindado de poder compartir, como les decía, no solamente lo que sé,
sino lo que he vivido y lo que soy. Vamos entonces a comenzar con esta charla o con esta presentación que espero después podamos compartir y convertirla más en charla donde yo pueda darles alguna información particular o que se me haya escapado o adicional. Vamos a hablar de esto tan importante y tan trascendental que es manejar las emociones adecuadamente en el matrimonio y cómo haciéndolo garantizamos que el camino, que ya de por sí es interesante, por llamarlo de una manera, quizás a veces también complejo, pero que el camino se haga llevadero y feliz. Yo cuando hablo de las emociones, yo empiezo, perdón, que no, aquí no pasa, muy bien, aquí. Cuando hablo de las emociones y hablo de la familia, yo lo enmarco, así como está la imagen que ustedes están viendo, esa foto, yo lo enmarco dentro del concepto de familia y me gusta comenzar definiendo qué es para mí la familia, un concepto que es un poco, lo he construido de leer y de comprender y de vivir también. Ese concepto lo voy a leer muy rapidito, pero me voy a detener en las dos palabras que están ahí subrayadas. Es un todo, la familia es un todo conformado por individuos relacionados entre sí, con vínculos de consanguinidad, legados intergeneracionales. ¿Qué quiere decir esto? Vínculos de consanguinidad son, bueno, son vínculos que se crean por las relaciones de sangre, en algunos casos, y algunos, bueno, consanguinidad y afinidad, los que no somos familia de sangre como los esposos. Legados intergeneracionales nos habla de esa herencia familiar, de esa cultura, de esa historia que traemos cada uno de nosotros. Podemos llamarlo también de las mochilas emocionales. Esas mochilas emocionales que cada uno de los miembros, en este caso de los esposos, si hablamos de los que lo conforman, traen de sus propios hogares de origen. Historia compartida no es solo lo que trajimos de nuestra familia, sino lo que hemos construido juntos. Y además lo que habla de pertenencia e identidad. Es decir, cada familia se identifica como familia, como parte de esa y no de otra. Y además tenemos características que nos identifican y nos diferencian de otras. Los Álvarez Gamboa, que somos, bueno, mi esposo, mi hija y yo, somos los Álvarez Gamboa y no nos parecemos a los González Rodríguez, ni a los Guamán, ni a... Somos una familia que tiene una identidad propia. Entonces, además, esta familia tiene dos características interesantes que la hacen además un reto, y es que cambia con el tiempo y evoluciona también a través del tiempo, se mueve, se modifica, como todo lo importante en la vida, pues. En la vida, en esta vida, que va cambiando, va modificando e incluso se va enriqueciendo. Estas familias tienen un ciclo y el momento en el que está cada una de las familias va a marcar mucho las necesidades que deben ser cubiertas y al mismo tiempo los requerimientos que tiene para cada uno de los miembros de esa familia. Pensemos ahora en este momento en la pareja. Cada momento evolutivo en este ciclo familiar va a ser que yo tenga que sacar unas herramientas o unos recursos en un momento unos y en otro momento otros. O sea, que yo tenga la habilidad de seleccionar qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo es este ciclo de vida? De manera, pues cada etapa da para un taller o para un estudio más profundo, pero sí en resumen, la primera etapa es cuando se une la pareja, cuando se genera el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer que venían de sus hogares distintos y deciden formar un hogar. Esta pareja tiene necesidades que satisfacer en ese momento, que son, bueno, entre otras, tiene retos, por llamarlo de alguna manera, que es, bueno, conocerse, consolidarse, comunicarse, aprender de la convivencia. En ese momento, pues, o en algún momento, nace el primer hijo, que implica un quiebre. Es interesante cuando nace el primer hijo porque se mueve toda la dinámica familiar. Suele pasar, y aquí se notan pues las diferencias incluso individuales entre, bueno, el hombre y la mujer y cómo asumen. Obvio que la mujer tiene la responsabilidad, la esposa tiene
tiene sobre sí la responsabilidad de llevar en su vientre el bebé, de darle la luz, de darle vida, pero luego cuando ya ese pequeñito está en casa, pues ya nos invita a generar otras conductas de parte del papá, de parte de la mamá, y ahí empiezan a veces a verse algunas dificultades o alguna crisis en la adaptación. Luego de que nace este primer hijo, pues viene la segunda fase u otra fase que tiene que ver con el nacimiento de los otros hijos. En algunos casos se da, en otros casos pues simplemente nos quedamos con un solo hijo, pero esto abre la etapa de tener hijos pequeños en casa. Todos los que hemos tenido hijos pequeños en casa sabemos que el reto que implica pues lograr hacer las cosas que tenemos que hacer en el resto de nuestros ámbitos de vida y además ser papá de hijos pequeños con la falta de sueño, con el nivel de actividad que se requiere, con la atención, con la dedicación y la ternura. En esta etapa, pues la pareja también se mueve un poco, necesariamente tiene que moverse porque hay que volcarse de alguna manera a atender estas necesidades, pero sin desperdiciar o sin perder de vista la necesidad originaria que es de estar juntos, ¿no? Luego vienen las familias con adolescentes. Los adolescentes ya de por sí traen sus retos particulares y es su reto de hacerse unos seres más independientes, más autónomos de los padres, hasta que llegan a esa otra etapa que es cuando ya se separan, cuando ya llega el proceso completo, lo llamaríamos la individuación, cuando ya se hace un individuo aparte de mi familia o aparte de mi familia originaria, que entonces avanzan hacia los esposos, ya este individuo que ya se separó de la familia pasó entonces a ser quizás una familia por su parte y quedan entonces los padres de mediana edad con el nido vacío. Esta etapa que a veces se denomina el nido vacío, que tiene que ver, bueno, con que se van nuestros hijos y si no hemos cultivado una relación de acercamiento, a veces, pues muchas veces pasan que los esposos terminan pareciendo dos extraños y se hacen como dos extraños en compañía, ¿no? Y por último ya viene la vejez de los padres ahora, que ya empezaron siendo esa pareja y ahora son los abuelos. Este es un ciclo evolutivo, digamos, teórico, que resume en el tiempo más o menos cómo funcionan las familias. Por supuesto, viéndolo de una manera muy general, cada familia pues adelantará o tendrá antes o después o con sus características particulares. Esto es algo más o menos teórico, yo no quiero extenderme en la teoría, yo quiero sobre todo hablarles de la teoría, pero también de la práctica, de cómo se maneja esto. Después, ya entrando en nuestro tema, en el tema de la inteligencia emocional, a ver, cada una de estas fases, cada uno de estos retos, una familia, de acuerdo en el momento que esté, pues necesariamente tiene que sacar, como les decía, herramientas de aquí, herramientas de allá, para poder resolver las situaciones que se vayan presentando. Pero lo que sí estábamos seguros es que en todas las fases, esposo y esposa, digamos, y todas las familias, pero aquí me quiero enfocar más en el matrimonio, esposa y esposo van a necesitar inteligencia emocional. Van a necesitar manejar adecuadamente las emociones para que esos pequeños retos o esas pequeñas crisis sean superadas con éxito. ¿Qué es la inteligencia emocional? Entonces, porque si vamos a hablar de algo, pues a mí me gusta siempre definirlo para que estemos claros en qué es y alejemos de nuestra cabeza el qué no es. Yo aquí resumí qué era y dice, es la capacidad para reconocer las propias emociones y las de otro, primero las mías, luego las de otro, poder discriminarlas y usarlas para guiar el pensamiento y la conducta. En resumen, ¿qué es esto? Bueno, el saber qué estoy sintiendo, si se los digo en palabras simples, llanas y sencillas, es saber qué es lo que estoy sintiendo. Y en la medida en que yo soy capaz de saber qué es lo que estoy sintiendo y qué está sintiendo el otro, mi esposo, yo puedo
saber lo que tengo, discriminarlo y usarla para resolver el problema, primero pensando y luego actuando. Si yo no sé qué siento y simplemente voy por la vida dejándome llevar a merced de, bueno, como ustedes ven ahí, todos estos huevitos, a merced de la alegría, la tristeza, el enojo, sin mediar pensamiento, lo más probable que pase es que me atropelle a mí mismo, que ya de por sí es grave, y luego atropelle al otro que es mi compañero en el camino. Entonces, ¿cómo hago? Ya sé lo que son las emociones. Las emociones son importantísimas. Tan importantes son que una persona puede tener, y en estos días lo leía, una persona puede tener una capacidad intelectual, digamos, una inteligencia superior, más allá del promedio, una persona incluso ser superdotada, pero si no tiene la habilidad de manejar adecuadamente sus emociones, es probable que sus relaciones interpersonales y que su capacidad de ser feliz en general y de ser exitoso, por llamarlo de una manera, que no tiene nada que ver con el éxito, digamos, en lo profesional, sino un éxito en la vida, se vea incluso disminuida o afectada. Entonces, ¿cómo hago? A ver, y aquí voy cada vez más a lo práctico. ¿Cómo hago entonces para lograr que esas emociones afecten de manera positiva a mi matrimonio? Porque a veces tendemos a pensar que es que yo no quiero que las emociones me afecten. Y ya de por sí eso no es adecuado ni es saludable. Las emociones están para usarlas. Lo primero que tenemos que entender es que las emociones tienen un sentido y son buenas, todas en general. Y fueron creadas y nos fueron dadas para que nosotros pudiéramos sacar provecho de ellas. Por ejemplo, bueno, porque a veces la que nos cuesta más ver es la rabia. Y yo creo que en eso, sí, sí, seguramente por aquí hay papás de chicos más o menos pequeños, por eso yo creo que hay una película preciosa, la de Disney, la que es Intensamente. Yo creo que tiene un valor increíble y el que no la haya visto, véala, porque nos muestra de qué nos sirve cada una. Entonces a veces decimos, no, estar molesto no nos sirve, el enojo no nos sirve. No, sí nos sirve para ponernos a actuar. Entonces, cada una de esas emociones no tengo que eliminarlas de la ecuación, sino que meterla de manera inteligente. Meterla de una manera que haga o que me ayude a lograr el objetivo, que es un objetivo común y de bienestar. ¿Cómo lo hago? El primer paso, esto ya es producto de pensarlo y como de tratar de organizarlo también didácticamente para poder hablar de este tema que me ha tocado mucho, sobre todo ahorita en esta situación de pandemia, porque, bueno, esto nos tomó a todos desprevenidos, a todos, y la verdad es que el tema de la convivencia intensiva seguramente a muchos nos movió emocionalmente. Entonces, este tema lo he tenido que preparar, que darle vueltas, que pensar, que estudiar mucho más y además, pues, aderezado con mi propia experiencia y con mi experiencia, digamos, familiar y además con mi experiencia como terapeuta de mis pacientes. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿cómo se resuelven estos asuntos? Bueno, lo primero es enfocarme en mí. El primer paso para poder tener una relación armoniosa afuera y adentro con mis emociones es que yo me tengo que enfocar en mí. Y aquí les puse, ahí empezamos con lo práctico, unos tips. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer para poder manejar las emociones es tomar tiempo para sí mismo, para revisar cómo se sienten. Yo sé que en esta época, bueno, sobre todo cuando arrancamos con la cuarentena, parecía una locura decir, tómate tiempo para ti mismo. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando, o sea, haciendo muchos teletrabajos, los hijos en las clases virtuales y además había que manejar la casa, la comida, cómo hacer. Entonces, casi que me decían, pero ¿dónde? Algunas personas pues, que vivimos en espacios pequeños decíamos, ya va, pero ¿y dónde me ubico? Y resulta que esa era la base, esa es la base para que pudiéramos manejar adecuadamente las emociones, tomarnos un tiempo para nosotros. ¿Pero para qué? Para conocernos a nosotros mismos y para identificar cómo me estoy sintiendo. Esto debería ser un hábito.
Y yo creo que cada vez más, y eso es muy sano, se está escuchando en el ambiente, en redes sociales, en la televisión, por ejemplo, este mensaje de tómate tiempo para ti. Debería ser un hábito, pero sobre todo tómatelo para ti cuando sientas que hay algo que te está afectando. O cuando veas, porque a veces uno no lo siente, sino que ve que en el entorno algo se está moviendo, pues lo ideal es me retraigo un ratico, me busco un tiempo para mí y trato de ver cómo me siento yo para además saber si yo estoy participando en que eso cambie. Si no, si todavía no, aunque me tome el tiempo para mí, aunque sean esos 5 minutos, fíjense, pueden ser, les cuento aquí un poquito de mi experiencia como terapeuta. Pacientes que me dicen, mira, ¿qué he empezado a hacer? Me paro media hora antes que, esos son solo ejemplos de lo que les ha funcionado a ellos, me paro media hora antes que todos los demás en mi casa. Me preparo un café, agarro una galletita y me siento un ratito a pensar y a ver cómo me siento y me organizo. Esto como tiempo de autorreflexión adicional al tiempo que utilicemos quizás para hacer ejercicio, o hay quien le gusta hacer ejercicio y pensar también, pues obvio, pero el tiempo que utilizamos, por ejemplo, para rezar, no sé, para meditar, bueno, adicionalmente un tiempito enfocarme en mí. Si todavía me cuesta, ¿qué hago? Préstenle atención a su cuerpo. El cuerpo nos habla de muchas maneras y a veces, oye, tenemos días teniendo un dolor de espalda y no nos hemos dado cuenta, es que la situación o como me siento me ha tenido tenso todo el día. O a veces me siento un poco como que me voy a enfermar, como que me va a dar gripe, bueno, Dios quiera no sea coronavirus, por supuesto, pero no me doy cuenta que es que he estado sometido a mucha presión. Si todavía me quedan dudas, escucho lo que otros me dicen. ¿Qué me están diciendo los demás? A veces los demás nos hablan, por ejemplo, y ahí les comento un poco mi vida, a veces estamos trabajando, haciendo cosas, y tu hijo te dice, oye mami, me pasa, oye mami, pero tenemos tiempo que no hacemos cosas juntas. Entonces uno cae en cuenta y dice, oye, ¿verdad? Yo he estado muy tenso, quizás he estado atropellando muchas cosas y no he estado tan consciente de el efecto y la importancia que es que yo participe en cosas. Y te lo puede decir el esposo también. A veces con el esposo, pues por ahí es por donde vienen las discusiones. También te lo puede decir un hermano, tu papá, tu mamá, un amigo. Luego, cuando te conectes contigo mismo o contigo misma, trata de aprender a discriminar las emociones. Trata de aprender de decirte a ti mismo qué siento y ponerle nombre a eso. Por allí, o ustedes googlean, escriben, hay diccionarios de emociones que nos ayudan como a definir y a separar, bueno, qué es un enojo, qué es un pequeño malestar, y es tratar de no solo discriminarlo como gruesamente y decir, bueno, triste y rabioso, sino además dentro de ese rabioso cuántos niveles, pueden ponerle escalas del 1 al 5, del 1 al 10, bueno, cuán rabioso estoy. Ya cuando yo nombro la emoción, cuando ya le pongo como una etiqueta, un identificador, ya se hace mucho más fácil, diría yo, poder entender, bueno, si yo estoy rabioso, ¿qué está pasando en el exterior o cómo lo estoy manifestando? Puede que no me esté dando cuenta, puede que ande por ahí por la casa como huraño, con la ceja, con la frente fruncida, de mal humor, diciendo cosas. Entonces, cuando ya yo identifico la emoción, digo, ay, ¿dónde ha estado saliendo esta emoción? Y después de que diga dónde ha estado saliendo, piensen de dónde viene también. ¿Y por qué les digo de dónde viene? Bueno, porque muchas veces la rabia, la tristeza y estas emociones, cuando yo las identifico, las puedo asociar con aspectos. Pueden estar en el presente. Bueno, pues estaba de mal humor. ¿Qué será? Bueno, que de repente pues, también me esté sentido desatendida o desatendido por mi compañero, por mi esposo, por mi esposa, porque, bueno, de repente en mis hijos se está generando una situación que no me gusta. Pero a veces en ese proceso de pensar de dónde viene con ustedes mismos,
se me prende una lucecita y me puedo dar cuenta de que es una herida del pasado. A veces una situación particular en el presente me hace recordar alguna situación que he vivido en el pasado, por ejemplo, en mi familia. Personas que vienen de, bueno, de hogares donde quizás hubo algo de violencia, pues ante determinada situación reaccionan, no con violencia, no necesariamente con violencia, pero sí con mucho malestar. Entonces hay que darse cuenta de esas cosas. ¿Qué hacer con esto? Me parece importante pararme aquí. A ver, ¿qué hacer con eso? Lo reconozco, lo trabajo y si no, y si siento que es, porque a veces conectándonos con heridas del pasado, pues nos movemos más y es difícil como, como digerirlas, como entenderlas. Si es necesario, pues hay que saber también pedir ayuda. Pues busco alguna persona cercana que me quiera, un amigo, mi padre, qué sé yo, quizás un psicoterapeuta, alguien que me pueda ayudar. Luego de que ya hago todas estas fases, o sea, me conecté, entendí, nombré, busqué el origen, empiezo a trabajar que es necesario el controlar. O sea, sí, ya identifiqué que siento enojo, que siento molestia. Bueno, pero ¿cómo hago yo para lograr que esa molestia me ayude a resolver el problema, pero sin llevarme por delante a los demás? Y me he enfocado mucho en la rabia o en la molestia, pero eso también puede pasar con la tristeza. Bueno, sí, siento tristeza, hay algo que me tiene preocupado, pero ¿cómo hago para lograr salir de esto? Bueno, también la necesito controlar. Y aquí en esta última parte yo diría que si usted falló, o sea, si se descubre, como siempre pasa, bueno, a veces yo siempre digo que la mesita a veces cogea por una patica. Entonces, si nuevamente la mesita cogió por la patica, pues nada, pues como siempre la oportunidad de levantarse, de seguir adelante y de perdonarse. Después que yo hago todo esto, porque resulta que somos dos en el matrimonio, somos dos en la pareja, o somos varios en la familia, después que yo hago esto, esto no es suficiente, ahora tengo que ir al otro. Y es la siguiente fase. La siguiente fase es hacer foco en el otro. Ya yo me vi, ya yo me entendí, me comprendí. Entonces ahora voy a revisar y a contactar con el otro para poder construir juntos una respuesta. Hay algunos aspectos importantes que allí los puse, como tengo que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y para qué. Es decir, hay que trabajar un poco todos los aspectos y el sentido de la oportunidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues definitivamente llegando a armar una pelea no va a ser la forma. O a un llanto tendido, si lo que tengo es tristeza, tampoco. Bueno, es tratar de poder comunicarle al otro lo que siento y cómo veo la situación. ¿Cuándo? Y aquí yo me río a veces porque, no sé, a veces estamos tan ensimismados en nuestras emociones que no nos damos cuenta que cuando se las contamos a otro no es el mejor momento. Por ejemplo, a ver, cuando yo tengo una situación que resolver, esa soy yo. Cuando yo tengo algo pendiente, como por ejemplo, tenía esta reunión con ustedes hoy, no era el mejor momento, por ejemplo, y no pasó, pero pudiese pasar que mi esposo venga a contarme algo. Yo suelo estar despegada porque estoy tratando de enfocarme en esto que tengo que es importante, pero tampoco es cuando mi esposo está viendo el fútbol, porque hay que tener sentido de oportunidad dónde hacerlo, es decir, debería ser en un lugar privado, donde se pudiese conversar tranquilamente, donde no estuvieran los hijos, por ejemplo, y para qué lo hago, que creo que es una pregunta bien importante. Si hago todas estas preguntas y me doy cuenta que analizando la situación fue el otro el que falló, pues también hay que perdonarlo. Si descubro que, bueno, que igual mi mesita cojea por una pata, pero la de mi esposo también, o sea, nuestros errores suelen repetirse y por mucho que uno haga un esfuerzo, pues en algún momento vuelve a caer, hay que perdonar. Tengo que ser empático con el otro también. Tengo que tratar de entender eso que se llama, eso que todo el mundo entiende como empatía, que es básicamente ver lo que el otro ve, pero la empatía es mucho más, es ver, a ver, cómo tú estás viendo esta situación. Después digo, ¿cómo estás sintiendo? A veces lo empático se queda ahí, como, bueno, sí, ¿cómo lo estás sintiendo? Pero después hay que tener una preocupación empática, que es decir, bueno,
yo salgo de mí, yo te digo a ti, noto tu necesidad y luego quiero ayudarte a salir de ahí, porque solamente entender no es suficiente. Yo hago todo esto primero conmigo, entonces, luego con el otro, y hay que reconocer también que a niveles generales, pues tenemos necesidades emocionales distintas, cada persona individualmente, pero adicionalmente, pues hay estudios que hablan de que hay necesidades emocionales distintas de acuerdo al sexo, pues hombre o mujer pueden tener necesidades emocionales distintas. Algunas quizás las femeninas más asociadas con protección y bueno, pues eso puede ser un taller completo, pero los hombres quizás también lo que son el deseo de ser, por ejemplo, reconocido, valorado por su pareja. Entonces hay que reconocernos como diferentes, hombre, mujer, pero también como, en mi caso, como Durbin y como Jesús, que es el nombre de mi esposo. A ver, ¿y después qué hacemos esto? Ya yo me senté como el dibujo de aquella lámina, casi que haciendo una pose de ahí parada de manos, teniendo equilibrio me encontré, luego puse foco en el otro. ¿Ahora qué hacemos? Trabajamos los dos. Cuando ya estamos sentados los dos en la mesa, que cada cual, casi que como en el boxeo, a mí no me gusta el boxeo para nada, pero yo creo que ilustra la situación. Cuando cada cual en su esquina hizo su tarea y revisó cómo se sentía, y se miró uno frente al otro y vio el trabajo de cómo se sentía el otro, toca construir los dos. Entonces, ¿cómo construimos? Bueno, primero recuerden por qué están allí. O sea, hay que recordar siempre para qué nos sentamos en esta mesa de negociación, por llamarlo de alguna manera, o esta mesa de reconciliación o de construcción. ¿Para qué? Para trabajar juntos como pareja, como compañeros, como equipo que somos. Y vean, por difícil que sea la situación, yo sé que a veces como que es más complejo, pero siempre se puede verlo como una oportunidad para resolver este tema y para salir favorecidos y fortalecidos, ambos, la familia y como individuos. Verlo de esta manera contribuye a que no sea una competencia y no sea eso que una vez leí o que me contaron, no sea una lista de agravios ni una competencia, es que tú te equivocas más, es que tú te equivocas menos, es que tú siempre o tú nunca, no se trata de compartir ni de llevar un balance ni una contabilidad de los errores, sino de construir juntos. Siempre que se trate de resolver una situación particular que involucre las emociones, hay que ser muy preciso y atacar una cosa a la vez. Hay que decir qué es lo que realmente creemos que estamos haciendo mal y dar ideas que puedan modificar esa situación, pero que estén orientadas a esa situación y no a que el otro necesariamente cambie su estructura. Una recomendación adicional es que los encuentros en la pareja no sean solo para la pelea, ni para la familia, ni para el matrimonio, ni para el esposo y esposa, sino que además, esto lo escuché yo cuando me preparaba para mi matrimonio y les soy sincera, lo aplico y es lo más beneficioso. Es vernos como una empresa, sin el componente, digamos, económico ni monetario, sino vernos como trabajando en un objetivo común. Y bueno, como si fuera una empresa, tener reuniones de comité ejecutivo. Esto quiere decir que no solamente nos reunimos para pelear, sino nos reunimos también para compartir solos. Por ahí hay una estadística que habla de que una pareja, para ser feliz, y viene de un estudio que se ha hecho a largo plazo en parejas o en personas que han tenido una vida feliz a lo largo del tiempo, se descubre, por ejemplo, que las parejas que están más satisfechas una con la otra tienen un número de horas semanales de dedicación exclusiva, creo que va por 14, pero de dedicación exclusiva donde no cuenta que ustedes estén durmiendo, o sea, no las 8 horas del sueño, ni tampoco mientras estamos trabajando uno al lado del otro, porque cada cual está en lo suyo, sino 14 horas en la que nos tomamos un café, en la que hablamos de cómo va la cosa y en la que hacemos cosas que nos agraden a los dos. Si la situación aún con esto no se resuelve,
pues hay dificultades en el manejo de las emociones, las situaciones terminan siendo absorbidas por una X emoción que experimenta uno o los dos, no teman buscar ayuda. La ayuda está ahí. Habrá alguien cercano, siempre hay un amigo, un compañero, un sacerdote, quizás, o si no, un profesional que pueda ayudarlos a salir de la situación, volviendo al primer punto de esta lámina, que es: recuerden por qué están allí. Si están allí para hacer un camino juntos, bueno, pues por eso vale la pena trabajar. Y nuevamente, si fallaron esta vez, si volvieron a fallar, pues nada, perdónense. Perdónense y sigan adelante. De latigarse, de flagelarse constantemente y sentirse mal, pues no va a salir una respuesta más constructiva y una posibilidad de lograr la vida plena que estamos buscando. Par de consideraciones finales. Yo he hecho un esfuerzo, pues yo hablo, ustedes no tienen ni idea. Yo hablo muchísimo, he hecho un esfuerzo como para concentrarlo y cumplir el tiempo, y no me quiero ir sin estas consideraciones finales. Tomen en cuenta como pareja, como familia, que siempre se puede cambiar y ser mejores. Yo creo que cuando como seres humanos, y aquí igual vale para todo, como seres humanos nos decimos: ya no puedo cambiar, perdimos el camino. No importa la edad que tengamos, siempre podemos construir. Les voy a contar un secreto. Yo no sabía montar bicicleta, no sabía, jamás en mi vida. Bueno, lo he intentado pequeña, pero no lo logré porque vivía en un departamento pequeño, mi mamá tenía mis hermanas y no me podía bajar, mi papá trabajaba, no tenía tiempo. Y yo este año, con esto de la pandemia, me compré una bicicleta, mi esposo me la regaló y aprendí a montar bicicleta. Y no saben lo satisfactorio que es darse cuenta a la edad que yo tengo, que no les voy a decir cuál es, a la edad que yo tengo, saber que puedo aprender. Y así como aprendí a montar bicicleta y ahora salgo a montar bicicleta feliz y paseo con ella, así como salí a aprender a montar bicicleta, todos los días aprendo algo nuevo. Y me considero una persona y todos podríamos ser así, aprender cosas nuevas, habilidades nuevas. Y en el matrimonio vale también. Y además, que el matrimonio no tiene fecha de vencimiento. Siempre va a dar tiempo. El matrimonio no es como una caja de leche, ni como, no sé, ni como un paquetico de queque que dice fecha de vencimiento hasta el 23 de diciembre. Y si usted guarda ese queque hasta el 31 de no sé qué mes del año que viene y se lo come, seguramente le va a hacer mal. No, el matrimonio, igual que las personas, se puede renovar y puede crecer. Estas son como las últimas consideraciones que yo espero que les haya servido. Y ya, pues, por supuesto, ahora les toca hablar a ustedes. Ya, yo traté de decirlo todo muy rapidito, pero bueno, espero que esta idea les haya llegado, y si no, estoy dejando de compartir, y si no, aquí estoy abierta. A ver, todas las preguntas, las dudas, los comentarios también me interesan muchísimo. Si alguien tiene alguna experiencia particular que quiera compartir, soy toda oídos. A ver. Directamente, ha sido una pregunta lanzada directamente. Yo rogaría que vaya al anfitrión o al coanfitrión. Pero de todas maneras la voy a decir acá. Muy bien. ¿Cómo podemos perdonar si siempre es lo mismo y uno trata y trata que todo sea para bien de nuestro hogar y nuestros hijos? Es una pregunta. Ok. A ver, lo primero es entender que las personas, pues probablemente vamos a cometer más o menos el mismo perfil de errores todo el tiempo, porque es parte de nuestra personalidad, ¿no? Si el error, yo me imagino que esta persona que plantea la pregunta la plantea en función de cómo perdono al otro, cómo perdono a mi compañero de vida, a mi esposo, a mi esposa, si siempre comete el mismo error. Bueno, se perdona perdonando, pero sobre todo se perdona cuando ayudamos al otro a que trabaje esa dificultad, y ayudar al otro no es hacer el trabajo por él. Pero sí es en el mejor momento. Por ejemplo, me voy a dar un ejemplo concreto que no sé si es el que están planteando, pero a lo mejor ayuda.
a ver, mi esposo tiene un defecto, quizás que es frecuente. Si yo solamente, o sea, yo hago mi trabajo de inteligencia emocional, me conecto, veo qué es lo que a mí me está molestando, por qué lo entiendo, pero cuando se lo expreso a él, se lo expreso de una manera en la que como que no lo capta, nunca va a entender que él tiene que trabajar esa dificultad. Entonces, la comunicación es básica, pero la comunicación de manera oportuna y adecuada, o sea, es hacerle ver al otro qué es lo que está pasando, que con ese comportamiento nos está afectando, me está afectando a mí, está afectando al grupo familiar. Y ayudarlo en caso de que eso sea tan persistente para que busque ayuda. Porque estoy hablando, o sea, quizás es, bueno, tiene un defecto pequeño, pero también puede ser una cosa mayor. Entonces, hay situaciones mayores en las que va a ser necesario buscar ayuda en un tercero y de esa manera cuando ya el otro empiece a cambiar y yo también, por supuesto, empiece a ver la situación de manera distinta, voy a poder perdonar. Espero con esto haber respondido a la pregunta. Era como muy amplia. Es más o menos la misma pregunta, Ludwig, Uh-huh. pero dice más o menos así: hay situaciones verdaderamente complejas, heridas muy profundas, Sí. que no se resuelven fácilmente porque tienen una duración muy larga. En Uh-huh. este caso, el matrimonio viene soportando una situación compleja. Uh-huh. ¿Cómo se puede resolver este tema si la otra parte no está dispuesta tampoco a participar digamos, a solucionar el problema? Sí, eso cuando una pregunta bien interesante y compleja, como la situación, porque ¿cómo hacer cuando uno solo de la pareja se da cuenta del problema y el otro no? Suele ser uno el que lo sufre o creemos que uno que lo sufre. Yo que he trabajado con los dos lados de la pareja, es decir, con el que ha sido mmm, maltratado, por llamarlo de alguna manera, o se ha sentido víctima y con el otro lado también el victimario, el otro también se da cuenta y es probable que el otro también esté en su dolor, pero no sepa cómo resolverlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo me voy a ir como primero a lo práctico. A ver, yo tengo que lograr que la otra persona se sensibilice. Yo debo lograr que el otro entienda cuánto me está afectando a mí su comportamiento, a mí o a los hijos, porque a lo mejor es algo que se repite y se repite y se repite. A veces vale pedir ayuda adicional de personas cercanas de la familia, pero por supuesto alguien que sepa manejar la situación a ver, con respeto, con confidencialidad, un amigo, un hermano, una persona cercana que en la otra persona le tenga respeto. Entonces, ir a esa persona para que nos ayude a convencerlo. Y a veces hay que mostrarle a la persona. A veces los conflictos en las parejas terminan viéndose en los hijos y a veces los hijos, cuando yo los observo y me doy cuenta de las dificultades que ellos tienen, son los que me permiten como darme cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces ayudar al otro a darse cuenta de que lo que está haciendo o la forma en la que está funcionando no solamente lo está afectando a él, sino que también está afectando a sus hijos. Y los hijos suelen ser lo más sagrado que todos tenemos, pues. Está la relación de pareja, pero en general las personas por sus hijos se mueven, entonces bueno, ahí está. Pero también ayuda a hacerle ver a la otra persona cómo ese comportamiento, porque ojo, muchas veces, la mayoría de las veces, porque somos consistentes, este comportamiento no lo muestran solo en casa, sino que es posible que lo muestren también en el trabajo o lo muestren con los amigos. Entonces, yo también ayudar al otro al que él vea cómo esto mismo lo está repitiendo y cómo no solamente está haciendo la relación de pareja infeliz, sino que también lo está afectando en que no está siendo un buen trabajador o un buen amigo y de esa manera pues quizás despierte. Es difícil. Hay una pregunta acá que dice: ¿cómo hacer para que mi esposa, no puede ser esposo, supere alguna diferencia que ocurrió en el pasado y que, a pesar de haberle pedido perdón, siempre se acuerda de ese hecho? Y bueno, concluye diciendo: siento que no sabe perdonar. A ver, a veces
¿Cómo hacer? Yo sugeriría algo como sentándonos juntos, solos, a conversar acerca del tema y ver qué es lo que falta por perdonar. O sea, qué más, pero sentándose en una conversación tranquila, ¿no? Como, como, a ver, vamos a hablar de este tema que nos afecta y tratar de hacer el borrón y cuenta nueva, que no es tan borrón y cuenta nueva, porque nosotros no somos una computadora ni un equipo de estos electrónicos que usted le sacó el chip o lo reseteó a la, ¿cómo se llama eso? Bueno, no me acuerdo, eso que es como la configuración de fábrica y ya todo se olvidó. No, pero hay que escuchar a esta persona y tratar de ver por qué no puede perdonarlo. ¿Será que todavía hay dudas? ¿Será que de alguna manera pues no logra confiar porque hay algo del comportamiento que yo tengo que todavía le hace recordar eso? También, como es una situación muy general, también porque puede haber una historia en su pasado, no sé, algo que haya vivido en su familia que le haya dificultado como digerir y procesar esa situación. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo poder sobrellevar, dice aquí también en el grupo, sobrellevar esa tristeza, ese dolor que uno siente por dentro y lo fluye con molestia y tal vez equivocada porque afecta a tu hija? A ver, ¿cómo poder sobrellevar la tristeza que después se expresa como molestia? Interesantísimo, porque una de las cosas que nosotros vemos en la práctica es que muchas veces realmente detrás de la molestia o de la rabia o del enojo lo que hay es tristeza. ¿Cómo sobrellevarla? Identificando por qué estoy triste. O sea, entendiendo qué es lo que me molesta, pero también cuál es la razón de la tristeza. Si yo voy a la raíz y veo por qué estoy triste y me doy cuenta, claro, también hay que tener ojo, cuidado, o sea, si es una tristeza como continuada en el tiempo, que podría ser quizás alguna dificultad más emocional, más arraigada, más fuerte, pero ¿qué es lo que me hace triste? ¿Qué significa que yo esté triste? ¿Con qué lo tengo asociado? Y entonces, después de que yo lo identifico, trato de ver cómo lo soluciono y de esa manera no afecto a mi grupo familiar, no me afecto a mí, no afecto a mis hijos. Lo primero es identificar por qué me estoy sintiendo triste. E identificar la emoción básica, diríamos así, Exactamente, la de para base. poder trabajar a partir de ella, ¿no? Correcto. Porque la molestia es, en primera instancia, aparece la emoción primera, que es la tristeza. Como no la puedo gobernar, podría entenderse de esa manera, luego Ajá. aparece una situación de molestia consigo mismo, y quisiéramos entenderla de esa manera. Sí, puede ser, es que a veces, a ver, a veces la tristeza se disfraza de rabia o de molestia. Puede ser, o sea, está disfrazada y tengo que quitarle el disfraz y entender de dónde viene la tristeza. O a veces la molestia viene justo de no poder expresar la tristeza que siento. Aquí me voy a tener un momentico, voy a hablar del ejemplo, por ejemplo, de los adolescentes. Esto pasa mucho cuando uno trabaja con adolescentes. El adolescente está molesto y protesta y pelea y discute con los papás y de repente cuando ya tú tienes un tiempo escuchándolo y llegas abajo, te das cuenta que, por ejemplo, la tristeza es, les voy a decir algo que una vez me dijo un adolescente que me pareció lindísimo, es porque ya no me río con mi mamá. O sea, es como que desde que creció, los papás se fueron como distanciando emocionalmente y no supo cómo enfrentar eso y llega y siente la molestia. Entonces, la molestia era un disfraz de la tristeza. Y hasta que tú no abres la tristeza y la ves y dices, ¿por qué estás triste? Entonces no eres capaz de hacer las acciones necesarias para cambiarla. O la molestia también puede venir de ver, bueno, que fallo y fallo y fallo. Otra vez estoy triste o otra vez hice mal, entonces me molesto conmigo o me molesto con el otro. Pudiese Lourdes, ser. A ver. en la, en el análisis transaccional se habla de unas emociones que llaman básicas, que son la alegría, tristeza, miedo, ira y afecto. Ajá, del Y se core. habla de rebusques psicológicos. Por Ujú. ejemplo, la verdadera emoción es de repente la ira, Ajá, porque me están haciendo daño, pero yo lo expreso de repente delante con una sonrisa,
¿no? No descubro la emoción básica, entonces no se puede resolver el problema, de alguna manera. No sé si esto pueda ayudar o es así, en todo caso. Bueno, pues sí, o sea, hay que entender cuál es la emoción esa, cuál es la emoción básica. Y entender que a veces la forma en la que yo la expreso puede ser algo que aprendí porque, y, bueno, por la razón que sea, lo aprendí porque, por ejemplo, en casa me dijeron que no se podía llorar cuando me Ajá, sentía claro. triste. Ese mensaje no lo suelen en algunos casos dar los adultos, como no llores, o que al chiquito le pasó algo y ya pasó, ya pasó, ya pasó, no, pero todavía está el dolor. O por ejemplo, cuando te van a inyectar, eh, y te dicen, eso no duele, ya va, Eso es sí falso, duele. pues claro. Eso es mentira, claro que duele. O sea, Claro. ponerte una inyección duele, que no es un dolor maximizado que te va a durar para toda la vida, pero duele. Entonces, cuando crecemos disimulando las emociones, digamos, hablándolo más en criollo, cuando las disimulamos, resulta que las tapamos. Entonces, Ajá, claro. tengo que entender qué es lo que yo siento y qué es lo que está causando. Esas son las dos preguntas básicas. ¿Qué lo está causando? En este ejemplo que dabas, Miguel, es, bueno, ya va. ¿Qué tengo? Tengo molestia. ¿Por qué? Porque me están molestando. Y si me están molestando, yo tengo que defenderme de alguna La manera. emoción básica ahí es la ira, La ¿no es ira, cierto? Claro. sí. Como hablábamos de la película Intensamente, o sea, a mí esa película me parece grafiquísima, porque ahí están las cuatro básicas. Está la tristeza, está la ira, ahí están. Y cómo, Acá cómo hay, no es necesaria. acá hay una pregunta que dice, ¿por qué cada vez menos parejas se casan o se unen? ¿Por qué surge tanto el individualismo en el hombre? ¿Qué ocurre en la psicología del hombre de este tiempo que busca estar solo? Bueno, del hombre en general. Yo creo que ese es un tema interesantísimo que daría para disertar, no solamente de la psicología, sino de la sociología, incluso Antropología, la antropología, o sea, daría para hablar de mucho. De acuerdo a mi limitada experiencia, tiene mucho que ver incluso los patrones de crianza que han ido variando en el tiempo, ¿no? Pasamos de unos padres que fueron de alguna manera antes en el pasado como muy autoritarios, que te planteaban el camino y ahora pues los padres son mucho más relajados. Hay un mensaje que a veces le damos a nuestros hijos o que en algún momento se dieron y es que tú tienes que ser exitoso, pero el éxito está circunscrito a lo económico y a lo profesional. Entonces pareciera que la valía del ser humano solamente está puesta en el cargo que tenga o en el título que tenga. Y entonces estamos borrando de un plumazo las otras cosas importantes que hacen a una persona. Y uno de esos aspectos es lo social. O sea, tú no eres exitoso solo, tú eres exitoso en grupo. Y el grupo más perfecto, de alguna manera, es la pareja y es la familia. Entonces, si yo crezco con incluyendo en el proyecto de vida, con que crecer o hacer pareja es parte de ser exitoso, yo me lo voy a creer y yo voy a trabajar en función de eso. Pero si el mensaje que estamos recibiendo, y para eso, bueno, pues contribuyen también mucho las redes sociales y, ¿saben? Todo lo sociocultural que nos involucra y que nos está vendiendo también una sociedad como muy, por llamarlo de alguna manera, frívola, ¿no? Como eres tú solo. Acá dice, muchas veces al terminar el día, como esposos, terminamos peleados debido a los problemas con los niños. Al tratar de corregirlos, tenemos muchas diferencias y al final no hablamos de nada. Mm. Eso suele pasar. Ahí está lo que les hablaba de las etapas. Pues cuando tenemos hijos pequeños y en formación, eso es un reto, eso es una crisis que ocurre. ¿Cómo hacemos? Tenemos que, como papás, discutir y discutir en el buen sentido. Tenemos que conversar acerca de cuáles van a ser las formas de criar adecuadamente a nuestros hijos. O sea, cómo hacerlos como uno. La pareja al final tiene que ser como complementarse el uno al otro y compartir los puntos de vista, pero para llegar
con sus diferencias, por supuesto, no es que van a ser un clon uno del otro, pero tienen que llegar a plantearse como papás un lineamiento claro de cómo vamos a hacer. Es más, y anticiparse. Con los hijos es importante anticiparnos a los que vienen. Por ejemplo, si ya yo sé que mi hijo Luis, cuando sale al centro comercial, hace un berrinche porque quiere un juguete, no voy a esperar a estar en el centro comercial y que haga el berrinche para empezar a pelear el papá o la mamá. No, que nos vamos, no nos podemos ir. No, tengo que anticiparme. Entonces me reúno como pareja. Primero lo trabajo como pareja. Lo trabajo, me identifico, lo resuelvo y luego, cuando ya lo actúo, disminuye la presión porque no lo estamos resolviendo como en caliente. Y eso hace además que de alguna manera reforcemos la habilidad que tenemos y nos sintamos bien, y ya cuando nos vamos en la noche a la cama, no traigamos esta dificultad como por lo no resuelto por el conflicto, sino más bien podamos compartir bueno, cómo lo hicimos, lo bien que lo hicimos y las otras cosas que pudiésemos mejorar. Pero hay que alinearse, yo creo que eso es básico. Esposo y esposa tienen que estar alineados. ¿Y cómo se alinean? En esto que les decía, en las reuniones de comité ejecutivo. Para lo bueno y para lo malo. Hay una pregunta que se relaciona con un primer momento que decía que para resolver parte de esta problemática que siempre es difícil a nivel de pareja, de matrimonio, es comunicar a la contraparte acerca de la forma como me estoy sintiendo delante de la situación que está generando, digamos, mi compañero o compañera. Uh-huh. La pregunta acá dice, ¿no sería más bien plantear cómo el hecho que esté realizándose tales o cuales cosas, la otra persona, termina por dañarle a la propia persona? Si yo cometo en forma reiterativa un acto, es verdad que va a dañar a mi entorno familiar, diríamos así, es la pregunta que aparece por acá, un poco compleja. Ajá. Pero, en definitiva, termina por afectarme a mí mismo una forma de actuar permanente que en primera instancia no veo. ¿No sería más bien hablar de el daño que podría generarse la propia persona que está involucrada en esa situación? Porque normalmente somos todos muy egoístas. Si yo digo, me siento así, me siento allá, la otra persona tendría que tener una sensibilidad muy grande para entenderlo de esa forma. No sé si la pregunta es clara. Sí, bueno, tengo ideas. A ver, es verdad, una de las cosas que yo tengo que tratar de entender es cómo funciona mi pareja también. Para eso se supone que después el noviazgo, el enamoramiento, donde yo entiendo cuáles son esas cosas que te motivan a entender. Si es una persona abierta, que las haya, que es muy abierta como a escuchar lo que está pasando, cómo se siente el otro, pues yo puedo tranquilamente confiar en que cuando yo le diga tu comportamiento me está afectando, el otro es posible que se dé cuenta y genere el cambio. Pero si esto falla, sí, por supuesto, o sea, es como funcionar cual espejo. Yo me pongo como un espejo y te muestro cómo te estás viendo y de qué manera te estás afectando. Ahí más o menos está relacionado con lo que yo les decía en una de las primeras preguntas de, bueno, yo también mostrarle al otro cómo este comportamiento no solamente lo está afectando, por ejemplo, en su función o en su rol paterno, sino que también lo puede estar afectando en su rol profesional. O sea, este efecto que está aquí, pero por supuesto diciéndolo en el mejor momento y con la mejor intención de ayudar, es cuando tú haces esto, yo te estoy mostrando de qué manera te está afectando, como papá, como trabajador, como amigo, como hijo, porque seguramente es un comportamiento repetido. O sea, es muy raro que la persona esté como disociada, por utilizar esa palabra aquí, en que solamente se comporte mal en casa, pero en su trabajo no salga este defecto. No, somos un pequeño mix. Entonces sí, vale la pena mostrarle al otro, si es necesario, mira cómo te está afectando lo que estás haciendo. Aquí hay una pregunta que me parece que ya contestaste, que dice cómo controlar mi molestia, enojo cuando mi esposo hace algo repetitivo. Y es lo que estás diciendo hace un rato, ¿no?
que normalmente un defecto, digamos así, en términos técnicos y teológicos, un pecado, normalmente toma cuerpo en nosotros y se hace hábito, de manera que se hace reiterativo en los diferentes entornos donde yo estoy. Correcto. En primera instancia hay que, evidentemente, iluminar esa realidad, ¿no? Correcto. Mostrarle como espejo lo que está pasando. Claro. Exacto. Aquí dice, una relación se puede enfriar tanto que solo se puede convivir como padres, porque ya es cariño. No sé si es una afirmación o es una pregunta, no sé que es una afirmación. Sí, a ver, yo soy fiel creyente de que lo frío se puede calentar. Yo creo que lo frío se puede calentar siempre que se conecten como con la necesidad de que puede pasar, sí puede pasar. Y es triste, pero pasa más frecuente de lo que uno quisiera. O sea, parejas que están, a ver, va a sonar feo, pero que están divorciados dentro del matrimonio, son la soledad de dos en compañía. Terminan siendo solo padres y resulta que son solo padres. Entonces son como unos padres que conviven como hermanos, que es extraño, ¿no? Entonces no hay calor. Voy a responderlo desde dos puntos de vista. A ver, primero como lo plantearon. Si ya está fría, ¿qué hago? Si te estás preguntando que si puede estar fría es porque en el fondo quisieras que esto no pasara, porque hay quien ni siquiera se da cuenta y va por la vida. Entonces, si estás identificando que está fría y que algo pasa, es porque hay posibilidades de que se caliente. ¿Cómo? Bueno, pues que hay que trabajar. Es una cosa que se hace todos los días. Por ejemplo, el de las 14 horas de dedicación exclusiva. ¿Cómo evitar que eso pase? Que es lo mismo que les decía con el nido vacío. O sea, se van los hijos y después los papás. Y yo creo que en Hollywood tiene un par de películas de esas también. O sea, donde se fueron los hijos y después nos quedamos viéndonos a la cara y decimos, ¿y ahora quién somos? No te conozco, casi que mucho gusto, me presento. ¿Cómo hacer que eso no pase en una pareja joven? Digamos, que está con el reto, dedíquense tiempo. Hay que entender que para que la familia funcione, papá y mamá no solo se tienen que dedicar a los hijos, sino se tienen que dedicar ante ellos o hacia ellos. Tienen que pararse frente a frente y enriquecerse. Ese va a ser el mejor aprendizaje para los hijos. Más que ponerlos a estudiar inglés, qué sé yo, francés o prepararlos para que vayan. Eso es importante, pero que ellos vean amor en casa entre papá y mamá les va a preparar para cualquier cosa que en la vida les enfrente. En realidad, mira, yo miraba que lo que vas señalando tú, dentro de las definiciones que hay del hombre, a mí me gusta mucho una, que dice que el hombre es aquel, hombre, mujer, se entiende, que es capaz de anticipar las cosas. Correcto. O sea, lo que sucede es consecuencia de cosas mal hechas antes. Ajá. O sea, no ha habido este acercamiento, no ha habido este diálogo, en algún momento se ha rupturado, no se han podido perdonar por alguna situación y luego lo hemos dejado allí que vaya, ¿no? Dejando que las cosas se solucionen solitas en algún momento. Y no hemos agarrado el toro por las astas y nos hemos sentado, si es que todavía existe algo de calorcito, cuando señalabas tú el enfriamiento aquel, y hablar con la verdad, ¿no? O sea, sin atacarse, sin irse uno sobre el otro, no mirando de cómo centrar las cosas en cómo solucionarlas, más que en cómo ofenderse. El problema es que cuando nos sentamos a atacarnos y entonces ahí el problema en vez de resolverse termina por hacerse más difícil, ¿no? Porque las cosas evidentemente tienen algún tipo de solución. Por acá me parece que hay una pregunta y con esto ya concluimos, porque si no nos quedamos aquí, hay mucha tela, hay para hablar hasta mañana. Hasta mañana, sí. Entonces aquí dice una consulta, la rutina acaba con el matrimonio y cómo podemos hacer para que se pueda recuperar la relación. De alguna manera se ha hablado algo, pero ahí está. Ahí está. Es como que una cosa nos va llevando a la otra. Sí, a ver, hay rutinas, a veces la rutina la vemos como mala. Hay rutina positiva
digamos, que la rutina es lo que nos permite funcionar en las mañanas. O sea, ya desde chiquitos tenemos grabado en la cabeza que me levanto, me cepillo los dientes, desayuno, me sigo. O sea, es una forma de ver la rutina como una forma de economía, porque no tengo que estar pensando todos los días, me levanto, a ver, ¿qué hago? Ya va, desayuno primero, me visto primero, no, ya lo sé. Pero la rutina en el matrimonio, como por donde viene la pregunta, es una rutina que más bien enfría, que más bien es como que ya no hay nada nuevo y nada novedoso. ¿Qué se puede hacer? Empezar a hacer cosas nuevas. A ver, por ejemplo, cosa nueva que me viene a la cabeza, que no es tan nueva. Retomar algunas cosas de esas que nos gustaban cuando éramos enamorados y que a veces dejamos de hacer porque, bueno, ya te tengo seguro y garantizado aquí al costadito, entonces no la hago. A ver, ir al cine o hacer cosas que al otro le gusta. Porque, a ver, cuando éramos novios íbamos hasta el boxeo. No importa que no nos gustara. Íbamos a ver el fútbol aunque nos quedáramos dormidos. Y ya me casé, ya no voy. Entonces, ¿cómo salgo de la rutina? Bueno, pues hacer una cosa que al otro le gusta y turnarse, por ejemplo. Y hacer cosas diferentes. O sea, qué sé yo, ¿por qué no salimos este domingo a caminar? Simplemente, a caminar. Ahorita caminamos todos con los tapabocas, pero me pongo y nos tomamos de la mano otra vez y empezamos a escucharnos más que hablar. Yo siempre digo de alguna manera, Dios fue sabio, o sea, nos puso dos oídos y una sola boca. Y a veces Con su cerrojo, porque tienes los labios y los dientes. Eso además, dicen los rabinos hebreos. doble cuidado. Entonces imagínate, a veces en la pareja la rutina se da porque estamos todo el día y a veces el contenido de lo que decimos también es incómodo. A lo mejor una forma de cambiar la rutina es hoy te quiero escuchar. Y hoy te esperé con un cafecito si te gusta el café, con una cervecita si te gusta la cerveza, y te quiero escuchar. Quiero empaparme de ti, de lo que te preocupa, de lo que tú quieres, y esa dinámica va haciendo que la cosa sea distinta. Sé que a veces, bueno, cuando los hijos están pequeños es difícil, pero bueno, para eso a veces están las abuelitas, las tías, a quienes se los regalamos un ratito, las nanas se los dejamos un ratito y salimos, para evitar que la rutina genere esto que no queremos. Durmin, ha sido un placer enorme tenerte y yo pienso que cada uno de nosotros tomará indudablemente lo que tenga que tomar de esta reunión que ha sido, me da la impresión, muy fructífera. Hay padres de familia aquí, entonces han tenido la oportunidad de escucharte. Yo solamente quería ya cerrar este encuentro eh, eh, brindándote pues el agradecimiento de la Junta Directiva de la Fundación Ciudad de Papel, de nuestro presidente, del cual ya te hablé al inicio, de todo el cuerpo directivo que está muy contento con la exposición que estás desarrollando, los padres de familia, las maestras de nuestro querido colegio, ¿no? Tenemos un colegio que están invitadas ahí las maestras, que las puedo ver algunas aquí. Entonces, eso. Quería recordar también a todos los demás que esta exposición está grabada y que estará en el enlace de la Fundación Ciudad de Papel, en el canal de YouTube y así también en el Facebook. Quería desearte una Navidad entrañable, Gracias. que tengas un año mejor y que nos convirtamos todos al Señor, que es finalmente el gran perdonador, ¿no? Tú sabes que la palabra perdón tiene una raíz interesante, porque viene de per, don. Per significa hiper, o sea, más allá, lo máximo. Y don es gracia, es regalo. El perdón fundamentalmente tiene una centralidad que es Dios. Ahora que se acerca la Navidad, me parece un tiempo propicio para aprender a perdonarnos. Y por supuesto, con lo que nos has dado acá, con las herramientas, yo creo que hay que volverlas a escuchar, a todos los demás les recomiendo, para que la vayamos introduciendo en nuestro ser. Los judíos dicen, no ponen el primer mandamiento como amarás a Dios sobre todas las cosas, sino dicen Shema Israel, que significa escucha Israel. Por eso te decía hace un rato de estas dos cerrojos que tienen la boca. Un gusto entonces escucharte. Igualmente. No sé si quieres terminar por despedirte, nos gustaría.
Nada, de verdad que para mí ha sido una experiencia interesantísima porque nos ha permitido yo creo que más que la charla, lo más interesante fue este intercambio entre las preguntas y todo, y me encantó. Me encantó compartir con ustedes. Bueno, me siento muy honrada de que hayan querido que participara además en esta charla. Y nada, desearle a todos una feliz Navidad, que tengamos una feliz Navidad y que el próximo año sea, bueno, lleno de retos y de oportunidades de crecimiento para todos. Ha sido un gusto compartir. Bien, entonces nos vemos a todos los que nos han visto, a todos los que nos hemos conectado. Un saludo a todos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Nos veremos en otra oportunidad. Amén. Chao.